que vamos a desarrollar el día de hoy son básicamente filtros. Vamos a retomar este tema de filtros para que todas también estén a la par, estén en paralelo con el desarrollo de estas actividades de Excel. Como les había mencionado hace unos momentos, los filtros son una herramienta que les va a permitir realizar búsquedas en estas hojas de cálculo, en estas pequeñas bases de datos. Si ustedes exploran un poco este archivo, van a darse cuenta que tenemos aquí unas tablas que tienen una cantidad de información, ¿sí? Una cantidad de información que ya en su momento lo habíamos trabajado con algunas de ustedes. Pero no se preocupen, porque voy a hacer, a medida que vamos trabajando estos temas, vamos a ir recordando lo que ya habíamos visto en el colegio, en clases y en temas anteriores que se los he enviado como actividades al grupo de Excel, pero lo voy a ir explicando nuevamente para todas, para que todas estén en la misma situación en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su aprendizaje, ¿ya? Como ven, esta es una pequeña tabla, una base de datos, solamente tiene unos casi 620 registros nada más, y cuando me refiero a registros y base de datos, es simplemente a esta tabla. Estoy en la hoja 1, esta es mi tabla de base de datos, ¿ya? Y vamos a ir identificando a cada uno de esos elementos de esta base de datos. ¿Ya? Hace un momento les dije que tenemos casi 600 registros. Entonces, de repente para algunas les va a sonar extraño y me van a decir, profesor, ¿qué es un registro? No sabemos qué es un registro. Pues te indico aquí, toda esta fila que estoy seleccionando aquí en este marco rojo viene a ser un registro. Un registro es una serie de datos que están relacionados en una tabla, y en este caso dentro de Excel, que es una pequeña base de datos también. ¿Ya? Este sería un registro. Entonces, si yo les pidiese que identifiquen el registro número 5, 6 de esta base de datos, ustedes tendrían que estar haciendo un cálculo sencillo o simplemente identificando cuál es el registro número 5, 6. Entonces pueden hacer una numeración súper sencilla. Voy a hacer un pequeño arrastre, ya tengo esa numeración y de esta manera yo podría identificar el registro número 5. El registro número 5 está conformado por el código HFBC-322, su fecha de registro es el 13 de enero del 2025, el cliente es Tomás, el país destinatario de este cliente Tomás es Holanda, su categoría de productos que ha hecho el pedido de este cliente es bebidas, el nombre del producto es café de Malasia, el precio de unidad de ese café es de $46, por aquí podríamos decirlo, y está haciendo un pedido de 7 unidades. Entonces, lo que le toca pagar a este cliente es $322 y la forma de pago es al crédito. Bien, lo que hice fue hacer una lectura de todo un registro de información que está en esta base de datos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer en principio. Luego, dentro de nuestro trabajo, aquí vamos a identificar algunos otros elementos adicionales. Estos elementos son los campos. ¿Qué son los campos? Son estos encabezados que estoy señalando en este momento como con unas flechas, ¿ya? Tenemos aquí todos estos campos, el campo código, el campo fecha, el campo país destinatario, el campo categoría de productos y así sucesivamente. Entonces, en algún momento, cuando se te haga a ti una pregunta de mencionar, por ejemplo, el dato, ojo, el dato como una unidad, por ejemplo, el dato de la categoría de producto, del campo categoría de producto, que pertenece al registro número 8. ¿Ya? Entonces ustedes automáticamente pensarán, ya, registro número 8, el dato del campo categoría de productos. ¿Cuál es ese dato? Bebidas.
¿sí? Y aquí estoy haciendo una diferencia. Ya no estoy hablando acerca de registro, que es toda la fila. El dato vendría a ser el contenido de una celda, que en este caso es bebidas. ¿Sí? Entonces vamos haciendo esa diferencia al momento de trabajar en nuestra hoja de cálculo. Ya les he mencionado varios conceptos que tienen que conocer. Número uno, base de datos, que en este caso se representa en esta tabla, en toda esta tabla que estamos aquí observando. Esa tabla tiene una serie de registros, que son todas las filas que contempla esta tabla, todos los registros que ya les había mencionado, y ahora vamos desmenuzando cada vez más. Vamos encontrando, vamos identificando un dato que viene a ser el contenido de una celda, ¿ya? Y después también acabo de mencionarles los campos. Los campos que son estos encabezados que van en la parte superior de nuestra tabla y que lo identifica al dato que estamos nosotros analizando. Por ejemplo, en este caso tenemos el dato bebidas. Ese dato bebidas pertenece al campo categoría de producto. ¿Sí? Hasta aquí un poco estoy dando los conceptos básicos que debemos ir conociendo y que vamos a ir aprendiendo poco a poco dentro de Excel. ¿Ya? Quienes ya han estado desarrollando Excel en el colegio, incluso les hice una serie de ejemplos un poquito más elaborados para que puedan ir recordando en este momento estos conceptos, que lo tenían apuntado y se los pedí que lo manejen en un archivo de Word como cuaderno digital. ¿Sí? Bien. Estos datos que pertenecen a esta tabla, nosotros los vamos a utilizar básicamente para tomar ciertas decisiones, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos clientes están comprando al crédito, cuántos clientes están comprando al contado, ¿cómo podría yo trabajarlo desde mi hoja de cálculo? Entonces, eso es lo que tengo que ir identificando para ver cómo lo vamos a desarrollar. Y para eso vamos a utilizar la herramienta que les voy a explicar el día de hoy, que es el tema de filtros. ¿Ya? Entonces, mucho ojo al momento de desarrollar desde ese punto este tema, ¿ya? Filtros. Por ejemplo, nosotros si queremos saber de repente cuál es el país que nos está comprando más productos, no sabemos, acá sale Colombia, Holanda, Inglaterra, pero quisiera saber yo cuántos son esos países que me hacen más compras, o de repente qué categoría de productos es el más vendido o es el menos vendido. Entonces, para eso vamos a utilizar los filtros, para mostrar lo esencial que es lo que necesitamos identificar en esta hoja de cálculo, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y por eso también les mencionaba, y yo voy a mencionar estos términos con el nombre que deberían ustedes de conocer. Campo, registro, datos, base de datos, tabla. Entonces, todo eso ya para ustedes tiene que ser muy usual, debe ser fácil de conocer. Vamos a empezar a desarrollar esos filtros dentro de nuestra hoja de cálculo. Y es súper sencillo el trabajo con filtros. No se van a complicar demasiado. Acomoden ahora su hoja de cálculo, su ventana de Zoom a un costado. Prepárense para poder desarrollarlo de forma paralela. ¿Ya? Bien, entonces, están ustedes en este momento en su ventana de Excel. Tenemos aquí en la parte superior la cinta de opciones, esta que estoy enmarcando en este cuadro rojo, la cinta de opciones. Luego van a ustedes identificar en esta cinta de opciones una serie de fichas. Con las fichas que vamos a trabajar nosotros el día de hoy, van a ser la ficha datos y la ficha fórmulas. ¿Ya? Si tienen una versión diferente de Excel, no creo que tengan una versión anterior a 2013 o 2010, de repente. 2010 incluso también sigue trabajando con fichas. Y también van a tener ustedes la posibilidad de trabajar con estos filtros, ¿ya?
Entonces, no hay problema en ese aspecto. A ver, nos vamos a dirigir ahora a la ficha datos. Y aquí en la ficha datos, lo que vamos a tener nosotros es la herramienta filtro. Esa herramienta filtro que en este instante estoy ya señalando, reconózcanlo ustedes por el icono que tiene, no necesariamente aparece con su texto filtro, sino que al tener una ventana un poco reducida, van a ustedes ubicar el icono nada más, ¿ya? Esta es la herramienta filtro y lo único que tienen que realizar en su base de datos es lo siguiente. Número 1, selecciono una celda, perdón, cualquier celda de esta base de datos, y luego voy a presionar en el botón de filtro. Al activar este filtro, van a mostrarse una serie de botones al costado de los campos. Miren, estas pestañas, estos, bueno, el término exacto es estos combo box. En informática se les conoce como combo box, pero ustedes lo van a conocer también como el botón del filtro con el que van a trabajar, ¿ya? Entonces, una vez que ya se ha activado estos controles, pues ahora sí empezamos a realizar estos filtros. Súper sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera saber la forma de pago, cuántos son los que están pagando al contado o cuántos son los que pagan al crédito, miren aquí. Hago un clic en ese botón de filtro y me va a mostrar aquí los datos que contiene esa columna, ese campo. El campo forma de pago contiene los datos contado y crédito. Entonces, si yo quiero saber cuántos están pagando al crédito, seleccionaré aquí, crédito, presiono aceptar y vean, mi base de datos se ha reducido. Aquí en la parte izquierda de la pantalla voy a ver los números que ahora salen con un color azul y han desaparecido una serie de filas. Lo que hizo Excel simplemente fue ocultar las filas que contienen datos al crédito. ¿Ya? Y entonces ahora yo podría saber cuántos clientes han pagado al crédito. Y para eso puedo utilizar la fórmula subtotales. Miren acá, ojo, y aquí vamos a ir avanzando incluso un poco más en los temas que nos toca trabajar, ¿ya? Miren, la fórmula o la función subtotales tiene dos elementos. El primero, que es el número de la función, ¿ya? Es decir, que cuando yo coloco paréntesis, me sale una serie de funciones que quiero utilizar. En este caso, como yo quiero saber cuántos están pagando al crédito, entonces seleccionaré contará. Contará, ¿por qué? Porque el texto que yo voy a utilizar de esta columna es un dato alfanumérico. El texto es un dato alfanumérico. Eso recuérdenlo, por favor, ¿ya? Y como voy a evaluar datos alfanuméricos, voy a utilizar la función contará. Entonces pondré número 3. Punto y coma. Luego en la sintaxis de la función, me pide que evalúe una referencia. Esa referencia sería toda esta columna. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar toda la columna, me voy a ir hasta el final. Si me tengo que ir en este momento hasta la fila 600, bueno, voy a tener que hacerlo. Después les voy a enseñar un método, una forma de seleccionar rápidamente, pero quiero que hagan este proceso ustedes también para que vean lo fácil que es utilizar métodos abreviados al momento de seleccionar, ¿sí? Muy bien, ya estoy en la fila número 68. Regresamos hasta la fila número 1. Estoy utilizando aquí, por ejemplo, la ruedita del mouse. Presiono la rueda del mouse, me salen estas 4 flechas y simplemente arrastro el mouse hacia arriba y ahora me voy a desplazar
hasta la primera fila de forma un poquito más rápida. ¿Existe otros métodos para hacer este proceso? También sí existe. Pero vamos primero por esta forma que les estoy enseñando para que puedas tú experimentar y puedas comparar la facilidad de usar métodos abreviados y la facilidad de trabajar con este tipo de selección de celdas manualmente, ¿ya? Bien, listo. Entonces yo puedo decir que tenemos aquí en nuestra columna de forma de pago, yo puedo decir ahora que tenemos 421 clientes que están pagando al crédito, ¿ya? Y de repente en casa por ahí, alguien que ya trabaja con Excel me va a decir, pero ¿por qué utilizaron la función subtotales y por qué no simplemente usaron la función contará? Porque también existe la función contará. Bien, vamos a ver la diferencia entre usar contará y subtotales. ¿Ya? Listo. Miren, la función contará lo que hace es evaluarte la cantidad de celdas que tiene tu hoja de cálculo, ¿ya? Pero observen, yo tengo un filtro aquí y la función contará no está tomando en cuenta datos ocultos, o mejor, me corrijo, sí está tomando en cuenta los datos ocultos y está incluyéndolos en su contabilidad, ¿sí? A ver, repito el proceso. Escuchen. Número 1, apliqué el filtro para que se vea los datos al crédito. Número 2, utilicé la función subtotales. Ahí tienen la fórmula. A ver, un momento, para que se vea mejor la fórmula, voy a hacer un zoom a mi hoja de cálculo, porque sé que algunas están utilizando incluso el celular para seguir la clase y entonces al verse muy pequeño no lo van a reconocer. Les decía, estoy utilizando la función subtotales. Número 3 lo he utilizado porque el número 3 me representa a la función contará y luego he seleccionado todos los datos que tiene, en este caso, todas las filas que tiene esa columna, ¿sí? El campo forma de pago, ¿ya? Entonces, ahora, al completar esta función subtotales, lo que he identificado es que tengo 421 registros que están trabajando al crédito. Pero también estoy seguro que en algún momento en casa puede haber alguna persona que me diga, pero profesor, ¿por qué ha usado la función subtotales si también existe la función contará? Y ahora les estoy mostrando el por qué. Les decía que contará lo que hace es evaluar todas las celdas. No importa si están ocultas o si han sido aplicadas por algún filtro o no. Contará me va a mostrar el resultado de todas las celdas que tienen datos. En cambio, la función subtotales sí toma en cuenta los datos que han sido filtrados. Sí toma en cuenta los datos que no se muestran y solamente contabiliza los que se están viéndose en pantalla. En este caso, al crédito. Esa es la diferencia del por qué se utiliza subtotales y por qué se utiliza contará en algún determinado momento. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esta función subtotales para ir trabajando también de forma paralela con el tema de filtros. Como han visto ustedes, filtros es algo súper sencillo, simplemente es darle clic en este botón, seleccionar los datos que necesito mostrar y luego presiono aceptar. Pero de forma paralela con ese filtro también debemos de conocer qué funciones les va a permitir a ustedes trabajar con ese filtro. ¿Sí? A ver, hasta aquí.
¿Va quedando claro este detalle? Porque en un instante voy a tomar así, al azar, a alguna de ustedes les voy a pedir que compartan su pantalla para que me muestren que hayan completado hasta donde estoy yo. Bien, como dicen que el silencio otorga, bien, voy a darme por entendido que quedó claro. ¿Ya? Bien, entonces vamos a preguntar así de forma aleatoria, al azar. Eh, ya está. A ver, por ahí tenemos algunas preguntas, dos preguntas. Avi y Kiara. Vamos a darles nuevamente el micrófono. A ver, Avi, estoy tratando de activar tu micrófono para que me hagas la pregunta. Listo, Avi, te Ya. escucho. Profesor, quería pedirle, por favor, si podría volver a repetir cómo halló el 421, porque lo estoy intentando y no me aparece. Ya, no hay problema. Vamos a resolver ese detalle, ¿ya? Listo, gracias. Puedes bajar la manito también para poder identificar. Kiara, Kiara, estoy activando tu audio. A ver, por favor, ¿cuál es la...? Profesor, Sí, Kiara, te escucho. Dime. profe, lo que pasa es que recién estoy como descargando lo que había mandado porque no podía, me salía como que no era válido, algo así. Y recién he entrado y no he podido escuchar la Ya, entonces explicación. voy a hacer un repaso rápido, un poco también porque estoy viendo que parece que algunas han quedado anodadas ahí con de dónde sale 421, por qué sale 408. Entonces vamos a hacer, repetir el ejercicio, ¿ya? Bien, Ya, profe, gracias. listo, gracias. Ya, a ver, de nuevo. De nuevo, no hay problema, acá estamos para aprender. Voy a quitar estos filtros y listo. A ver, nuevamente, prepárense. A ver, les había mencionado que lo que tenemos que hacer en este momento es aplicar un filtro, ¿ya? Un filtro, y lo que hicimos fue seleccionar el campo forma de pago. Les he solicitado que se muestre solamente los datos que están considerados como pagos al crédito, ¿ya? Entonces, desde aquí yo puedo desactivar. Desactivo pago al contado y al aceptar ya tengo todos los datos filtrados. Se están mostrándose todos los datos que corresponden a la forma de pago al crédito. ¿Ya? Bien. Pero para poder yo saber cuántos clientes pagan al crédito, cuántos son los que piden fiado, por así ponerlo de una manera, necesito hacer una contabilidad. Y yo no puedo hacer esta contabilidad así, uno, dos, porque tengo celdas ocultas. Y al tener celdas ocultas, Excel no me permite hacer esa contabilidad. Entonces, tengo que utilizar funciones. La función más adecuada para trabajar con bases de datos que tienen filtros es la función subtotales. Y eso es lo que he utilizado en esta celda. He utilizado igual subtotales. Al plantear la función subtotales, yo me voy a dar con la sorpresa de que tengo una serie de funciones que pertenecen o que están incluidas dentro de subtotales. Tenemos que darnos cuenta cuál de ellas vamos a utilizar. Como lo que quiero hacer en este momento es contabilizar los datos que están al crédito, y crédito es un dato alfanumérico, me refiero a letras, alfanumérico, entonces voy a utilizar la función contará. Y contará está seleccionado aquí con el número 3. Le hago doble clic y ya se ha colocado. Con esto le estoy diciendo a subtotales, vas a utilizar contará. Punto y coma, en mi caso estoy utilizando punto y coma.
¿sí? Y esto corresponde a la selección en la sintaxis como referencia, ¿ya? Referencia. La referencia tendría que ser todos los datos que tenemos en esta columna. Hace un momento lo que hice fue arrastrar esos datos, arrastrar la celda la herramienta de selección de esta forma, arrastrar manualmente, pero mejor aprovecho y les enseño el método abreviado. Para poder hacer una selección rápida de los datos, lo que van a tener que hacer ustedes es una combinación de teclas, ¿ya? Combinación de teclas que es el botón Control, el botón Shift y luego flecha abajo para poder seleccionar absolutamente todas las celdas de esa columna. Bien, listo. Ya lo seleccioné. Finalizo mi fórmula en este momento. Cierro y presiono Enter. Listo. Sí, al momento de utilizar Control, Shift, flecha abajo, tienes que hacer en esa secuencia. Presiono Control, miren, presiono Control, no suelto el Control. Presiono Shift y me quedo con los dos botones presionados allí. Y luego en mi teclado flecha abajo. Una vez, y ahí cuando se ha seleccionado todo, recién suelto. Ese es un método abreviado para poder seleccionar varias celdas en un solo paso, ¿sí? Y no estar haciendo todo el arrastre. Pero a lo que íbamos también. La función subtotales me permite contabilizar los datos que están visibles, los datos que se muestran en pantalla. Si yo quito el filtro, voy a quitar el filtro. Miren, Excel ahora está considerando todos los datos, miren acá, que han sido seleccionados en la fórmula. Y claro, acá de forma rápida me puedo dar cuenta que hay datos que no han sido considerados en la selección. Bueno, no hay problema, también lo podemos considerar y listo. Entonces mi fórmula final debería quedar de esta manera. Subtotales, en mi caso es punto y coma. Revisa en tu Excel, por favor, ¿ya? Revisen en su Excel, porque si en tu Excel, aquí en la parte inferior, en la sintaxis, te dice coma, utiliza la coma. En mi Excel me dice punto y coma, por eso estoy colocando punto y coma. Y luego utilizo la selección de celdas desde J11, dos puntos, J621. ¿Sí? Listo. Ya, claro, está bien, porque todavía no has aplicado el filtro. Miren, he desactivado yo el filtro, Mariana, ¿ya? He desactivado el filtro y por eso me está saliendo 608 o va a cambiar ahora, 611. Lo que tienes que hacer es incluir este rango, estas celdas. Cópienlo también para que sea igual y luego vamos a aplicar nuevamente el filtro. ¿Ya? Bien, me imagino ya completaron, ya terminaron de copiar. Entonces, lo que voy a hacer ahora nuevamente es, miren, aplicar el filtro. Ya mostré los datos que son al crédito. Ahora vamos a mostrar los datos que son al contado. Entonces, desactivo aquí crédito, pido que sean al contado y acepto. Y ahora miren, ahora yo voy a saber que de todos mis clientes, 190 de ellos son los que me pagan al contado. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya estamos asociando el trabajo de filtros con una función que me permita identificar de forma rápida quiénes son los que cumplen o no. Y ahora, pongámonos en una situación como la que estamos viviendo, la de cuarentena, y yo tengo en un Excel todos los datos, distritos que cumplen la cuarentena y distritos que no cumplen la cuarentena. Entonces yo puedo poner aquí en un Excel y colocar, ¿cuántos distritos estarán cumpliendo la cuarentena? Aplico el filtro, utilizo la función y voy a colocar ahí, allá. 3 distritos de todo Lima cumplen la cuarentena. ¿Cuántos distritos no cumplen? Quito el filtro,
hago nuevamente esa selección y de esa manera puedo obtener ese resultado. 20 y tantos distritos que tiene Lima no cumplen la cuarentena. Entonces, allí podemos utilizar Excel para tomar decisiones en base a la información que tenemos en nuestra hoja de cálculo. ¿Sí? Bien. Ahora sí, espero que haya quedado un poquito más claro respecto a la función subtotales. Después ya hacía la diferencia comparada. ¿Por qué utilizar subtotales y por qué no utilizar la función contará? Miren, voy a activar nuevamente todo. Y aquí voy a decirle, esta de aquí es con subtotales. Y este de aquí abajo va a ser con la función contará. ¿Ya? Miren, vamos a centrarlo para que se vea más interesante. Estoy utilizando los botones de alineación. Ya está. Listo. Igual contará. ¿Sí? Ahora sí. Contará me analiza los datos alfanuméricos. Recuerden eso, ¿ya? Contará datos alfanuméricos. Selecciono todas mis celdas. Cierro paréntesis, presiono Enter y listo. 611. Tengo el mismo resultado. ¿No funcionó subtotales? Sí, sí ha funcionado. Recuerda que he quitado filtros. Voy a poner un filtro. Voy a mostrar solamente los datos al crédito, esta vez nuevamente. Y miren acá. Contará está revisando todas las celdas. No importa si están filtradas o no. Contará me contabiliza todo. En cambio, subtotales sí toma en cuenta el filtro. ¿Sí? Ahora sí, quedó más claro. Les voy a dar un minuto. Resuelven y voy a pasar a 2 o 3 alumnas. Les voy a pedir de forma aleatoria que me muestren su pantalla con el resultado que estoy mostrando también yo en pantalla. Deberían tener un resultado similar. Y después vamos a pasar a aplicar otros filtros también. ¿Ya? Bien, a ver, 2 minutitos. No, en la hoja 1 nada más, hija, ¿ya? En la hoja 1, Mariana, en la hoja 1, si has completado la actividad conmigo en paralelo, excelente. Solamente esperas, si te llamo para que muestres tu pantalla, me muestras ese resultado. ¿Ya? Sí, a ver, Dayana, si te sale 608, mira, no hay problema. Lo que puedes hacer aquí, fíjate la sintaxis que yo tengo, la función que yo tengo, compárala. De repente tú tienes aquí seleccionado J15, J16, hasta J605 de repente. Eso, modifícalo nada más en tu fórmula. Escribe ahí J11, J621. Y con eso debería salirte el resultado que tenemos también nosotros. Ya, por ahí estoy leyendo también que si algunas todavía tienen dificultades con Office, no hay inconvenientes por ahora. Estoy tomando en cuenta aquí. Ya más adelante vamos a tener que conversar eso en casa para solucionar ese inconveniente, para que puedan practicar sobre todo. ¿Ya? Vamos a ir viendo estos detalles. Ojo, vamos buscando, he visto por ahí, voy a buscar bien el dato, les voy a compartir. Me parece que Microsoft también estaba vendiendo algunas versiones de Office, para poder trabajar un poco más ligeras también. En cuanto a la licencia, también estaban haciendo ofertas, ¿ya? Déjenme buscarles el dato, voy a compartirles por el CIE Web después. Bien, a ver, si están con mi pantalla completa, toda la pantalla está ocupando lo que estoy compartiendo yo, mi escritorio, entonces en su teclado, al costado de F1, a la izquierda de F1, tienen el botón de escape. Al presionar escape, la pantalla de Zoom
como que va a sufrir un reajuste y ustedes van a poder cambiar su tamaño y acomodar su archivo de Excel al costado. ¿Ya? Bien. Sí, revisa nuevamente, Mariana, te confirmo este detalle. Revisa que el rango de referencia que se está tomando en cuenta para ambas fórmulas sea J11 hasta J621, ¿ya? De J11 hasta J621. Bien. A ver, vamos a tomar en cuenta también nuestro horario de trabajo. Miren, señoritas, así de sencillo y rápido ha pasado ya nuestros 40 minutos. Ya estamos a las 12:33. Te voy a dar tus 10 minutos de descanso. ¿Sí? A ver, Antonella, ¿estás en la hoja 1? Revisa que estés en la hoja 1, de repente estás en otra hoja. Y si estás en la misma hoja que nosotros, sí debería ser desde J11 hasta J621, ¿ya? Bien, señoritas, les decía, vamos a tomarnos los 10 minutos de descanso. En las otras hojas vamos a hacer otros ejercicios, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen. A ver, bien, Dayana, bien, el resto vamos tomándonos nuestros 10 minutos de descanso. Voy a dejar yo de compartir mi pantalla. Y Dayana, por favor, comparte tu escritorio para revisar cuál es el inconveniente con tu fórmula, ¿ya? Ahí tienes un botón verde en la parte inferior que dice compartir pantalla. Quiero ver tu archivo de Excel. Ah, Dayana, estás en la hoja 5, hija. Sí, corrijan ese detalle. Les pedí que trabajen en la hoja 1, ¿sí? A ver, veo tu fórmula, contará. Claro, por eso no lograbas tener el mismo resultado. ¿Sí, Dayana? Ve a la hoja 1, presiona Enter, ve a la hoja 1 y ahí lo resuelves. Presiona Enter, ya está. Ahora sí, ve a la hoja 1, abajo en la parte inferior, hoja 1. A ver, Dayana, te voy a solicitar control remoto. El resto, señoritas, tomen su descanso. Listo, Dayana. Aquí esto me refiero cuando vas a la hoja 1. Mira acá el mouse. Esta es la hoja 1. ¿Ya? Hoja 1, 2, 3, y ahí vamos saltando entre esas hojas. ¿Ya? Bien, hija. Ahora sí voy a detener la participación, compartición, y voy a finalizar esta reunión y nos vemos en la siguiente. ¿Ya? En la siguiente voy a iniciarla de inmediato ahorita para que si tienen alguna duda, por ahí puedan trabajar también este detalle. ¿Ya? Listo. Sí, gracias, Gisela. Tienen que quitar el filtro para que puedan hacer la selección completa, pero también pueden utilizar las celdas o el rango que les he mostrado. Explicado, bien, nos vemos. Los filtros. Para activar esos filtros es súper sencillo, simplemente nos vamos a la ficha datos, presionamos el botón filtro siempre y cuando tengamos seleccionada una celda de nuestra tabla, de nuestra base de datos. ¿Ya? Y para aplicar esos filtros lo que tenemos que hacer es, número 1, desplegar estos botones y luego ir seleccionando los datos. Pero un detalle. En este momento lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, es una serie de datos. Imagínense a ustedes que yo les pida seleccionar los datos que están entre 500 y 1000. Imagínense lo que tendrían que hacer acá. No se van a pasar así, uno por uno, toda la mañana seleccionando. Es más, se demorarían una eternidad. Y consideren también que tienen ustedes aquí algunas tablas
que tienen 600 registros, 1000 registros, 2000, 5000 registros. No van a poder pasar ustedes seleccionando dato por dato. En la columna forma de pago sí pudimos hacerlo, porque teníamos solamente 2 datos, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es posible, eso sí es fácil de trabajar. Pero cuando tienen ustedes datos numéricos, o de repente tienen datos también que son de tipo texto, que tienen una enorme cantidad de datos que filtrar, entonces ya lo que vamos a hacer allí es una especie de filtro un poco más, más elaborado, más fino allí, ¿ya? ¿Y cómo vamos a trabajar eso? Pues de una forma sencilla. Van a ubicarse ustedes también aquí en importe y vamos a observar que tienen opciones adicionales. Tienen filtros por color y el que nos importa en este momento, filtros por números. Aquí vamos a tener, por así llamarlo, entre comillas, algunas funciones adicionales, ¿ya? Porque en realidad no son funciones, son simplemente opciones, alternativas que te da al momento de filtrar. Tenemos que son iguales a, no es igual a, mayor, menor, igual, mayor, igual que, entre los 10 mejores, superior al promedio. Es decir, tienes una serie de alternativas que te van a facilitar el trabajo con los filtros, ¿ya? Entonces, si yo quisiera filtrar, voy a desactivar en este momento, aquí, voy a desactivar este filtro. Mira, lo puedo hacer mostrando este dato acá, o si no, presiono acá arriba en la cinta de opciones. Miren aquí, también sale el botón borrar filtro, ¿ya? Voy a borrar ese filtro, que se muestren todos los datos, y voy a aplicar aquí un filtro de importe, pero voy a utilizar filtro de número. Y voy a ir al ejemplo que les decía. Quiero filtrar los datos que estén en ese rango, entre 500 y 1000. Entonces, como les estoy pidiendo ese rango, simplemente lo que tengo que hacer aquí es ubicar cuál de estas alternativas me permitiría realizar ese filtro. Entre. Muy bien, ahí está el filtro. Ni siquiera está para pensarlo demasiado. Entre 500 y 1000. Listo, una vez que ya he colocado entre 500 y 1000, simplemente aceptamos y allí tenemos esos datos. Se ha filtrado el importe y ya tenemos todos esos datos que se están mostrándose, están en ese rango entre 500 y 1000. Como se dan cuenta, es fácil también de hacer esos filtros, pero, como les decía, no solamente está el hecho de aplicar el filtro, sino ahora tenemos que saber cómo extraer los datos que corresponden a ese filtro. Y para eso habíamos utilizado la función subtotales, ¿ya? En este caso, para estos valores numéricos, tenemos una serie de funciones dentro de subtotales. Y vamos a plantear esa función subtotal. ¿Sí? Bien. Por ahí se está acoplando el sonido. Ya, listo. Bien, entonces les decía subtotales. Y aquí ustedes van a poder evaluar según la pregunta, según una indicación, según el criterio que necesiten ustedes, con el que necesiten trabajar. Podemos nosotros solicitar la suma de todos esos valores que están en ese rango. Es decir, yo puedo pedir, a ver, de mis clientes que me compran entre 500 y 1000 soles, ¿cuánto sumará el total de todo ese rango? Entonces puedo usar la función suma. Pero si yo quisiera saber en promedio cuánto es lo que me pagan las personas que hacen compras entre 500 y 1000, entonces también tengo la función promedio. Entonces, como observan ustedes, tienen una serie de funciones y alternativas
para poder trabajar con esta función subtotales. En este momento lo que yo voy a hacer es identificar, por ejemplo, la suma, es decir, cuánto en total recibo yo, el importe total de lo que recibo yo, de los que me hacen compras entre 500 y 1000. ¿Ya? Entonces utilizaré suma. Ya, punto y coma. Y como ya tenemos aplicado el filtro, por ahí se nos puede generar un error, ¿no es cierto? Como lo que han estado ustedes identificando y me decían, profesor, me sale 608, no me sale 611, entonces no hay problema. Ya conocemos el rango de toda esa columna. En este caso era la columna J, pero como estamos trabajando ahora en la anterior columna, que es la columna I, pondremos desde I11 hasta, dos puntos, I611, si no me equivoco. Bueno, ahorita lo vamos a confirmar, simplemente voy a presionar Enter, o creo que era 621. Sí, ya ven, 621. Entonces, no hay problema. Aquí en esta fórmula cambiamos simplemente, corregimos 621 y vean, ahora sí, yo puedo saber cuántas personas o cuál es el importe total del dinero que estaría yo recibiendo de las personas que pagan entre 500 y 1000 soles. ¿Sí? Ya está. Listo. Ahí tendríamos nosotros este resultado. A ver, Valentina, bien, Valentina, vamos a tomar en cuenta, vamos a repetir nuevamente porque por ahí, estoy seguro que por ahí se van a un poquito que confundir con este ejercicio. Vamos a resolverlo nuevamente todo desde cero, ¿ya? Vamos a poner vamos a poner aquí este ejercicio, ¿ya? Listo. Vamos a borrar acá y vamos a borrar el filtro. Les decía nuevamente que dentro de importe lo que vamos a solicitar aquí es identificar, ¿sí? Identificar los datos que están entre 500 y 1000 soles. Entonces, lo que tendremos que hacer es seleccionar filtro por número y en filtro por número hacerle clic entre. Y aquí simplemente colocamos ese rango entre 500 y entre 1000. Aceptamos y se ha aplicado el filtro. Y como lo que yo quiero saber es cuánto es la cantidad, cuál es la suma total del dinero que yo recibo de las personas que compran entre 500 y 1000 soles, entonces voy a aplicar la función subtotales y de subtotales voy a seleccionar suma. ¿Ya? Al seleccionar suma, ahora tengo que colocar la referencia. Esa referencia es desde J, en este caso sería I11 hasta I621, que sería toda esa columna. Muy bien, una vez que yo termino esa fórmula, cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora sí yo voy a poder identificar que tengo que recibir de los que pagan entre 500 y 1000 soles, tengo que tener en mis cuentas 73.092 soles. Sí, esa es la forma en la que debemos ir resolviendo, identificando también qué es lo que se va a trabajar con el filtro y subtotales. ¿Ya? Listo.
hasta aquí, espero que haya quedado claro. Quedó pendiente preguntarles a ustedes el desarrollo de esta actividad de subtotales. Entonces voy a proceder a identificar, a ver, pero antes tenemos por aquí a Angie, tiene una pregunta me parece. Angie, activé tu audio. ¿Tienes alguna duda? Sí, profesor, disculpe, es que el Excel, el archivo que mandó, avancé una parte y luego lo dejé ahí. Pensé haberlo guardado y le di X para que se cierre y luego traté de volver a entrar y me sale algo como que el archivo no es válido, como si se hubiera borrado. ¿Usted cree que lo podría reenviar otra vez, por favor? Ya, voy a reenviarlo nuevamente. Ya, gracias. Ya. Sí, en el filtro por números, aquí lo que he utilizado es entre 500 hasta 1000. Esos son los valores que he utilizado. ¿Ya? Bien. Ahora sí. A ver, vamos a preguntar esta primera parte, primera actividad. A ver, señorita Mafer Osores. Voy a dejar de compartir mi pantalla y tienes que compartir tu pantalla para mostrarme tu archivo de Excel con esta primera actividad, ¿ya? Mafer Osores, a ver. Listo. También ya tienes la última actividad también, excelente. Ya, muy bien. Está bien, gracias. Dejamos de compartir. Ahora vamos a pasar, a ver, Mafer Osores, muy bien. Está marcado aquí. A ver, a ver, a ver. Por ahí, Elizabeth Flom. Elizabeth, tu pantalla, por favor, nos compartes para ver tu avance del ejercicio. Tienes en la parte inferior el botón de compartir pantalla, Elizabeth, y luego nos vas a mostrar tu ejercicio. Muy bien, ahí tenemos 421. Sube un poco. Dale clic en la fórmula, por favor. Quisiera ver la fórmula. Subtotales es de J14 día. Ahí tenemos que corregir, Elizabeth, es J11, no 14, J11, ¿ya? Ya, listo. Presionamos Enter y ahora sí tenemos el resultado. Ya te falta la comparación con Tarano, ¿cierto? Eso tienes que completarlo, ¿ya? Lo tienes que completar. Gracias, hija. Dejamos de compartir la pantalla. Y, a ver, les dije 3 estudiantes. 3 estudiantes. Por ahí veo un estudiante extra, pero ya después le voy a preguntar. A ver, Malena. Malena López, por favor. Malena, tu pantalla nos compartes y me muestras el ejercicio. Bien, ahí tenemos, muy bien, están mostrándose ambos resultados por igual. El último ejercicio todavía no lo has hecho, pero bien. A ver, aplica un filtro a la forma de pago, muestra los datos al crédito. La última columna es, Malena. Listo, muestra solamente los datos al crédito y tiene que cambiar esos datos, ¿no? En la fórmula, 421. Dale clic en tu segunda fórmula. También utilizaste subtotales. Ahí lo que tenías que haber utilizado es la función contará. Contará y solamente utilizabas el rango de J11 a J621 para poder observar la diferencia entre el subtotales y entre contará. ¿Ya? Entonces ahí habría que corregir. Ahora voy a mostrar, porque veo que Malena también por ahí no completo esa fórmula. Bien, ahora sí, gracias Malena.
Dejamos de compartir. Y ahora sí voy a regresar yo a mi pantalla y vamos a continuar. Bien, lo que les decía Elizabeth y Malena, bien, acá han seleccionado ustedes bien la fórmula subtotales J11, J621, pero en la parte inferior, para poder hacer esa comparación, tendríamos que utilizar la función contará. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenían que utilizar. La función contará, abro paréntesis, J11 hasta J621. De esa manera van a completar esa actividad. Bien. Tienen ahí unos instantes para completar. Esa fórmula es rapidísima. Voy a ponerlas en pantalla nuevamente, porque de repente les pregunto otra vez a ustedes y quiero ver esa fórmula resuelta ahí también, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver, vamos a utilizar ahora el filtro por texto. Vámonos a la columna nombre del producto, y en nombre del producto vamos a utilizar un detalle aquí al momento de trabajar, ¿ya? Este filtro nos va a permitir seleccionar. Miren, aquí tenemos un nombre o un texto que es algo complejo. ¿Cómo filtrar los datos si tenemos, mira, vino, licor, salsa, salchicha, cerveza, queso, mozzarella? Entonces, ¿cómo aplicamos un filtro en este aspecto? Tenemos ahí una dificultad porque no es como en los ejercicios anteriores, no es una sola palabra, no es datos numéricos en las que tú puedes seleccionar algún rango, nada más, no es eso. Ahora tenemos oraciones que son de diferentes tamaños. Algunas son una sola palabra, otras 3 palabras, otras 4. ¿Cómo aplicamos filtro en ese caso? Bien, entonces, ese filtro lo vamos a aplicar de esta manera. Voy a desactivar aquí. Borrar, miren, una opción adicional de cómo borrar el filtro. Le hago acá. Un clic y listo. Y ahora, lo que vamos a hacer es aplicar el filtro, pero va a ser un filtro por texto. Y acá tenemos una serie de alternativas también. Igual a, no es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Entonces, aquí vas a poder utilizar el filtro seleccionando o tomando en cuenta una de las palabras nada más. Por ejemplo, a mí me gustaría filtrar todos los productos que tienen o que se producen con queso, cuyo nombre tiene la palabra queso. Entonces, pondríamos aquí, filtro de texto contiene. ¿Ya? Contiene. Y aquí simplemente vamos a probar escribiendo la palabra queso. Una vez que ya hemos colocado esa palabra, aceptamos y vean ustedes, ha filtrado los datos, mira, que empiezan con queso o que tienen al medio queso, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a ir filtrando. Miren acá, crema de queso, todas aquellas, aquellos productos que tienen dentro de sí la palabra queso han sido filtrados. Y de esa manera ustedes podrían tomar en cuenta algún término para poder filtrar, para poder sacar la información. Y de esa manera ustedes puedan trabajar con estos datos. Ahora, ¿existirá alguna función de subtotales que me permita trabajar con textos? Vamos a ver, vamos a comparar. A ver, igual, subtotales, y revisamos aquí. Tiene promedio, contar, contará, máximo, mínimo, producto, desviación, y no tienen la función subtotales, no tiene alguna otra función interna que nos permitiría trabajar con datos que son alfanuméricos, salvo contará. Y ese sería el único que podría ayudarnos aquí. Entonces yo podría utilizar contará y decirle desde F11 hasta F621 voy a contabilizar aquellos productos que
queso. Entonces, con esto voy a saber que son 118 los productos que tienen en su nombre la palabra queso. Entonces, ya podríamos incluso tener algún dato que nos permita interpretar la información que estamos extrayendo. Igual, si nos ponemos en la situación en la que estamos viviendo, en una situación de pandemia, nosotros necesitamos sacar los distritos, porque nos pueden dar en la descripción un texto que indique que, por ejemplo, se contagiaron en el mercado de Breña, se estuvieron caminando por las calles de Breña, y entonces tenemos diferentes oraciones, pero basta que nosotros apliquemos un filtro tomando en cuenta el nombre del distrito Breña. Entonces podríamos filtrar de una serie de oraciones la palabra Breña y hacer una contabilidad desde Excel. Entonces, vean cómo podríamos emplear esta herramienta para trabajar estadísticamente y poder interpretar los datos de nuestra hoja de cálculo. ¿Ya? Listo. A ver, verifiquen nuevamente si están en la hoja 1, eso necesitamos confirmar, porque yo estoy aplicando aquí, sigo en la hoja 1, voy a revisar, mira, contiene, y estoy escribiendo la palabra queso, pero no estoy colocando espacios vacíos, no estoy viendo aquí, porque, a ver, vamos a ver, lo que yo les mencionaba hace un momento también, Excel lo que utiliza es los datos que están en su hoja de cálculo, pero los espacios vacíos también son datos para Excel. Entonces, si yo pongo aquí un espacio vacío al final y también pongo un espacio vacío al principio, vamos a ver el resultado cómo estaría cambiando. ¿Ven? Excel en este caso para el filtro no está siendo muy sensible. Para el caso del filtro, ojo, para el caso del filtro no está siendo sensible al momento de trabajar con esos espacios. ¿Ya? Entonces, de repente, si están teniendo otros resultados, quizás sea porque están en otra hoja de cálculo. Revisen ese detalle, ¿ya? Porque hace un momento vimos también que sus compañeras estaban en otra hoja diferente y por eso tenían un resultado diferente, ¿ya? Ahora, otro detalle. De repente todavía sigue activo el filtro anterior. Miren acá. Voy a quitar o voy a aplicar el filtro para que se vea al crédito. Voy a aceptar y miren. Si yo tengo activado un filtro anterior, los resultados como que se van ajustando cada vez más. Yo he filtrado ahora forma de pago para que sea todo lo que son a crédito. Y en paralelo sigo aplicando el filtro con la palabra queso. Entonces ya tengo menos resultado. Si de repente por ahí tienen todavía activado el filtro de entre 500 y 1000, acepto, entonces aún se va a filtrar mucho más. Con esto les estoy mostrándoles que puedo aplicar un filtro en una sola columna, pero también puedo aplicar filtro en varias columnas, alterando completamente los resultados. Bien, por ejemplo, si yo no hubiese desactivado los filtros anteriores, no hubiese borrado esos filtros anteriores y hubiese mantenido este ejercicio de forma continua, entonces también ustedes tendrían este resultado, 16 en el filtro de la palabra queso. Pero en este instante ese resultado es un resultado un poco mentiroso, porque no está considerando los datos que están en este rango de 500 a 1000 y no está considerando los datos que se tenía dentro del filtro de pago al crédito o pago al contado. ¿Sí? Entonces, en este aspecto debemos considerar esos detalles adicionales. En qué columnas estamos aplicando los filtros y si hemos borrado o no esos filtros al momento de trabajar. Vale las preguntas también que me hacen por interno, porque de esa manera me permite tomar
y explicarles otros detalles adicionales que de repente podrían haber pasado desapercibidos, pero ya, gracias a sus preguntas, vamos aclarando un poco estos temas. Entonces, para resumir este tema, como yo necesito ver el tema del filtro, pero con un resultado verdadero, un resultado real, entonces lo que voy a hacer es desactivar los filtros anteriores. Entonces, forma de pago, voy a borrar su filtro. En importe, también voy a borrar el filtro. Y ahora sí, mantengo el filtro de la palabra queso y deberían de tener un resultado de 118. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar esos detalles. ¿Sí? A ver, nuevamente, voy a preguntar a alguna de ustedes cómo vamos con ese trabajo y si no les ha salido el resultado, también no hay problema, porque la idea es revisar tu trabajo, ¿ya? Ahora, de repente no les ha salido el 118 porque no has utilizado aquí como rango F11 hasta F621. Entonces, veamos esos detalles también, ¿ya? Bien, entonces, nuevamente, a ver, vamos a tomar en cuenta, a ver, a quiénes ya he preguntado, a quiénes no pregunté. A ver, señorita, a ver, un detalle adicional que por ahí no veo que hayan cumplido varias, el hecho de poner su tercero A o tercero B al principio para poder identificarlas de forma rápida, después sus nombres. Algunas todavía no lo han colocado, por favor, eso debemos corregir, debemos ir viendo porque son normas de trabajo al momento de desarrollar la clase, ¿ya? Para que puedan identificarse claramente. Bien, a ver, señorita Reyes. Reyes, voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora sí quisiera ver tu trabajo, tu Excel. Reyes, a ver, por favor. No pusiste ahí tu nombre, entonces no puedo identificarte por tu nombre, pero ahí veo tu apellido, Reyes, a ver. Comparte tu pantalla, tienes en la parte inferior el botón compartir pantalla. ¿Sí? No, todavía no lo tienes. Bien, a ver. A ver, vamos a preguntar a alguien más. A ver, Antonella Alba, por favor, quisiera ver tu pantalla y ahí vemos también el porqué de tu pregunta, ¿ya? A ver, Antonella, tu pantalla, por favor, compartimos. Gracias, Antonella. Bien, a ver. Hubieses dejado tu fórmula normal, no hay problema para poder analizarlo. Ya, a ver, subtotales. Abre paréntesis. Pones ahí contará 3, ya. Doble clic en contará. Coma. O en tu caso es punto y coma, si no me equivoco, en tu fórmula. Punto y coma. Y ahora pones desde F11, 2 puntos, F621. F621. Tienes ahí 616, hija. Borra el 16 y escribe 621. Listo. Cierra paréntesis y enter. Ahí está, 118. Nuestro resultado es 118. ¿Está bien? Está bien. Listo. Gracias, Antonella Alba. Bien, a ver, vamos a ver si
Si ya completaron, a ver, ¿quién? Miriam Peña. Miriam Peña. Tu pantalla, por favor, comparte tu pantalla y vamos a revisar. Ya, la hoja 1, tu ejercicio, hija, tus fórmulas. De repente las borraste y después las vas a resolver. ¿Sí? Procuremos tener este trabajo en paralelo para poder ir avanzando un poco y cuando yo les pida resolverlo, lo podamos observar también para que te pueda ayudar si tienes alguna dificultad. ¿Ya, Miriam? Gracias. Vamos a pasar a alguien más. Deja de compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Listo. A ver, Gisela Salcedo. Gisela, por favor, tu pantalla. Bien, vamos a ver tus fórmulas. Ahí tenemos 118. Muy bien, has aplicado el filtro. Dale clic a las celdas donde están las fórmulas, por favor. Muy bien, subtotal es F11. Ya, muy bien, presiona Enter. Enter. Vea a contará. Ya, muy bien, presiona Enter. Listo. Ahora sí estamos viendo tus avances. Listo, gracias, Gisela. Bien, entonces vean ustedes todo ese proceso con las fórmulas. El tema de hoy es filtros, pero también tenemos que ir viendo que no es la única forma de trabajar los filtros, ¿ya? Debemos de saber interpretar esos filtros al momento de desarrollar los ejercicios. Como les he mostrado, si bien es cierto, este tema es súper sencillo, lo debemos de complementar siempre con una función subtotales que les permita interpretar de una mejor manera las actividades que estamos desarrollando. ¿Ya? Bien, señoritas, ya estamos cerca de la hora. Les recuerdo que este archivo resuelto me lo van a enviar ustedes por la plataforma, por el CIE Web. Voy a crear yo una tarea. Esa tarea va a ser el desarrollo de este ejercicio que acabamos de tener en clase. Ustedes me lo van a enviar resuelto con las fórmulas que hemos observado. ¿Ya? Por ejemplo, esta de aquí, que estoy resaltando de amarillo, aquí y aquí. Estas 4 celdas resueltas me lo van a enviar y deben de tener ustedes el filtro de aquí con la palabra queso. Hasta aquí es el ejercicio. Eso lo van a enviar ustedes por la plataforma del CIE Web. Repito, voy a generar esa tarea. El video, el día de hoy en la tarde ya debo de estar enviándolo. Voy a unirlo con el otro video y después de que termine ese proceso de edición, lo voy a compartir por el CIE Web también para que puedan revisarlo. ¿Ya? El video se les va a compartir como material, que también va a salir ahí en la pantalla de inicio de su CIE Web. ¿Sí? Listo, señoritas. Gracias por mantener el orden, la disciplina y sobre todo por participar de forma activa mediante el chat con sus preguntas y también cuando les he solicitado aquí su participación.